Hoy día, 3 de febrero del 2021, vamos a comenzar con la clase de física del estado sólido. Hay dos temas. Uno, física de semiconductores, por terminar, y vamos a comenzar con el capítulo de superconductividad. Vamos a escribir en la pizarra algo. Materiales semiconductores están relacionados con esta curvita, con este par de bandas, K versus E, donde esto se llama el gap, ¿cierto? Y con las concentraciones que pueden ser un material intrínseco, un material tipo P o un material tipo N, hay una conductividad. En general, la conductividad es N, E, mu sub E, más P, E, mu sub H. ¿Cierto? Y un material semiconductor, como cualquier sólido, tiene todas las propiedades de los sólidos, como una K, una capacidad calorífica, ¿no? Una constante de Hall, una potencia termoeléctrica, un coeficiente de Peltier, etc. Esos son los materiales. Y estábamos hablando de las uniones, ¿cierto? Y en una unión PN, una unión PN, nosotros tenemos tres partes, ¿no? En una unión PN nosotros tenemos tres partes, una región tipo P, neutra, es decir, el número de electrones es igual al número de iones, ¿no? El número de electrones es igual al número de iones, y acá también neutra, ¿cierto? Y acá una zona de carga, que a su vez tiene dos partes, esta parte de aquí, que le llamamos WN, y esta parte de acá, que le llamamos WP, ancho, ¿no? Y todo esto es el ancho de la unión, el ancho de la unión. Acá hay, en esta región, hay un N igual a N sub T y un P igual a N cuadrado entre N sub T. Esas son las concentraciones de portadores minoritario y mayoritario. Y acá tenemos una concentración de portadores mayoritarios P, que es igual al número de impurezas aceptadoras, y una concentración de huecos, perdón, de electrones, que es N cuadrado entre Na. ¿Cierto? Esto es P, y esto es P en la región N. P en la región N, N en la región N, y P en la región P. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Esas son las convenciones para expresar las concentraciones de los portadores. Acá, cuando ya está unido el material, sin todavía conectar a una batería, es decir, estamos en un estado de equilibrio, van a ver acá cargas positivas
positivas. Por acá, cargas negativas. Esta se llama la región de carga o la región de la unión misma, ¿cierto? Región de carga o la región de la unión misma. No. Hay modelitos para hacer cálculos de cuál es el campo eléctrico, se resuelve la ecuación de Poisson con ciertas condiciones, etc. Para comprender el funcionamiento de dispositivos como fotodiodo, como fotocelda, como transistor, etc., es conveniente poner atención a lo siguiente. En primer lugar, hay un potencial de contacto. ¿No? Potencial de contacto, K sub Bt sobre E por el logaritmo N a Nd entre Ni cuadrado. Es una formulita que hemos deducido para el potencial de contacto. ¿No? Eso quiere decir que en toda la región N hay una concentración de portadores minoritarios, como está aquí dicho, P igual a N sub I cuadrado entre N sub T. O sea, en este punto en particular, en X igual a BWN, nosotros, ¿no? Aquí en este punto vamos a tener una concentración de portadores igual que por acá. Un P, como está aquí, lo voy a repetir, es N cuadrado entre NB. Y acá voy a tener un P que es simplemente N sub A. ¿Cierto? Un P que es N entre A entre N sub A. Cuando nosotros vemos la relación, ya, voy a hacer la relación entre a ver, P, ya, NA, creo que es lo. Sí, aquí hay NA portadores, NAP, y aquí hay este número de P, P en P. Entonces, lo que este libro, Matthew, demuestra, estudiando los flujos acá de portadores, y decirles después que el flujo neto es cero, establece que hay una relación, así, P en P, ¿no? O si quieren, P en BWP, acá, este es BWN, este es BWP, P en BWP, es P en BWN por E a la E y sub 0 entre K sub BT. ¿Está bien? Esta P en BWP es la P aquí y la P en toda esta zona. Y por lo tanto es simplemente N sub A. Y este P en BWN es el P aquí, que es el mismo también que en toda esta zona. O sea, los portadores minoritarios. Acá los P son mayoritarios y acá los P son minoritarios. ¿Cierto? NA por acá y NI cuadrado sobre ND por acá. Y se demuestra esta relación. Ya les dije en mi libro de Matthew, estableciendo los flujos iguales a cero. Pero esta relación no es otra cosa que esta misma que está aquí. ¿Cierto? Porque si ustedes ven acá, este
NA, ND, entre N cuadrado, el antilogaritmo va a ser igual a E a la E phi sub 0 sobre K sub BT. ¿Cierto? Pero esto no es otra cosa que NA entre N cuadrado entre NB. O sea, PWP entre PWM. Eso es importante, que por un lado, viendo los flujos como neumáticos, o simplemente viendo esta ecuación, ustedes pueden establecer esta relación de portadores minoritarios aquí y esta portadores mayoritarios acá, y pueden ver entonces que satisfacen esta relación. Obviamente, similar a esta, hay una relación que sería N en PWN es igual a N en PWP por E a la E phi sub 0 entre KT. ¿Cierto? También hay igualita, análoga a esta de acá. ¿Cierto? O a esta, mejor dicho. ¿Por qué me esfuerzo en explicar estas cosas? Estamos hablando acá de un semiconductor en equilibrio. Entonces, ahora colocamos la batería en polarización positiva. Vamos a verlo por acá. La batería en polarización positiva. Sigo acá PN, pero ahora esto es positivo y esto es negativo. ¿Qué va a cambiar cuando hago la polarización positiva? Cambian varias cosas, pero a mí me interesa ver cómo cambian estas relaciones por ahora. Cómo cambian estas dos relaciones cuando hago la polarización positiva. El análisis puede ser el mismo que se hizo acá, como lo hizo Matthew acá para J de equilibrio igual a 0, y la relación se puede copiar. PWP igual a PWM por E a la E phi sub 0 menos B. Lo único que cambia es que ahora acá hay un potencial adicional B, ¿cierto? Que contrarresta al potencial de equilibrio. No es un potencial negativo, ¿cierto? Eso es lo único que pasa. Y podemos seguir escribiendo esta de acá. La podemos copiar acá para. La podemos copiar. P, WN por E a la phi sub 0 menos B entre K sub BT. A esta le voy a poner una prima acá para decir que esta es modificada. A esta le voy a poner una. Entonces yo voy a ver que P' entre P o P, WP entre P, W', ¿qué va a ser? No, acá no hay B. Esta B aquí está de más, ¿cierto? Porque esto está en equilibrio. Es una copia nomás de lo que había hecho antes. Este es de acá. Entonces puede tener, es igual a E a la EB sobre KBT. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y aquí el efecto neto de hacer una polarización positiva es que vamos a tener aquí, acá parece que por ahí los signos, vamos a revisar los signos, pero el efecto neto es tener acá una polarización que es PW' es igual a PW', vamos a ver, creo que tengo que borrar por acá. Al chequear los signos, lo que se quiere es que PW' en N, ahí está, eso es lo que quería, PW' en N, lo que quiero demostrar es que PW' en WN es igual a P en WP por E a la EB sobre K sub BT. Acá he equivocado los pasos, pero lo que se obtiene es este. Podemos corregir ahora estos pasos de acá, ¿no? Lo que le voy a llamar prima es esto de acá. No, porque esto es lo que se modifica. Esto de acá no se modifica, ¿cierto? Entonces, lo que se obtiene es efectivamente esto de acá, ¿cierto? PW' en N, acá, lo que quiero demostrar es esto, PW' en N es igual a PW en N dividiendo o dividiendo esto entre esto, ¿cierto? Se obtiene esto de acá. Entonces, esa es una parte importante. Similarmente, se va a obtener N' en BWP es igual a N en BWN por E a la menos NB entre K BT. Acá. Lo que quiere decir este resultado es que antes de poner la batería, nosotros teníamos acá simplemente n cuadrado entre n sub t igual a p, ¿cierto? Y cuando colocamos la batería, vamos a tener esta cantidad multiplicada por e a la m sobre k sub bt, ¿no? Si hacemos un gráfico acá, de acá concentración y acá cero, o por acá estaba el P inicial, entonces vamos a tener un valor por acá, en este punto, más alto que este punto. O sea, el número de portadores minoritarios crece. ¿Está bien? La primera parte, entonces, es convencerse de estas fórmulas en detalle y ver que el efecto de la polarización positiva es aumentar el número de portadores minoritarios aquí con respecto a los que habían antes. Y acá también se aumenta el N. Entonces, el P en N y entonces el N en P aumenta debido a qué? Debido simplemente a una polarización positiva. Lógicamente, si la polarización es inversa, este no va a aumentar, sino más bien va a disminuir.
¿no? Va a disminuir, va a estar por acá, ¿no? La concentración de portadores minoritarios disminuye con respecto a la que había originalmente. ¿Eso por qué es importante? Porque como aquí ahora tenemos una gran concentración de portadores minoritarios, va a haber acá una función que se llama PNX, ¿cierto? O PN', que va a haber una cantidad ahí PN', ¿qué va a pasar con esa cantidad? Bueno, esa cantidad no pasa nada, sino que son electrones que se han difundido. Y eso va a dar lugar a esa concentración, va a dar lugar a esa variación de la concentración, va a dar lugar a un flujo de carga, ¿no? Y uno puede tener entonces una expresión para la carga como la divergencia de ese flujo, como la divergencia de ese flujo, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que en esta polarización positiva, la corriente se debe a huecos, que son acá portadores minoritarios, que vienen corriendo en el sentido de la carga positiva. O sea, huecos, los portadores minoritarios huecos contribuyen a esta corriente positiva, y acá los portadores minoritarios electrones van a ir en sentido contrario, pero también contribuyen a una corriente positiva. ¿Cierto? Entonces, la corriente, esta corriente, que se llama corriente característica, esta corriente, que se llama corriente característica, y que al final va a tener esta expresión, J sub S por E, esta corriente. Entonces, cuando esta B es positiva, polarización positiva quiere decir, se debe a portadores minoritarios. Se debe a portadores minoritarios, es decir, a portadores, electrones que han migrado de aquí, de la región N a la región P, o de huecos que han migrado de la región P a la región N. Esos son los portadores minoritarios que crean la corriente positiva. Y cuando este B es negativo, entonces va a haber una corriente en sentido contrario. Si esto es ahora al revés, entonces vamos a tener ahora una corriente negativa, y va a ser debido a portadores mayoritarios, ¿no? Corriente positiva, entonces, debido a portadores minoritarios, y corriente negativa, o sea, cuando hay la polarización negativa, vamos a tener que el origen de esa corriente es portadores mayoritarios, ¿no? Ya habíamos visto, entonces, cómo es y cuando esta unión PN la usamos para medir flujos de luz, para medir haces luminosos, intensidad de haces luminosos, intensidad de luz. Entonces, lo que hay que usar es la polarización negativa. La polarización negativa, y el efecto va a consistir en que esta corriente va a aumentar, esta corriente, que era así, ahora va a ser así. ¿Por qué? Porque el haz de luz lo que va a hacer es que acá haya más portadores mayoritarios, en este caso electrones, ¿no? Porque el campo eléctrico aquí es así, entonces los electrones van a ser jalados acá, acá hay mayor cantidad de portadores minoritarios, electrones, y acá va a haber mayor cantidad de portadores mayoritarios también, pero huecos ahora. ¿No? Este es el funcionamiento entonces
de la fotocelda o del fotodiodo. ¿Está bien? Y vamos a ver que algo similar ocurre con el transistor. No vamos a tratar de poner acá el transistor. ¿Cómo es el transistor? También, ahora, una región P, una región N y otra región P, y acá una polarización positiva, y acá una pequeña corriente alterna, y acá una resistencia, que se llama resistencia de carga, y una polarización, en es positiva, acá se llama una polarización negativa. Ese es el esquema para el transistor. Entonces, podemos hacer una analogía entre el transistor y el fotodiodo que acabamos de discutir o de comentar, como quieran. Entonces, en el transistor, vamos a suponer que esto es pequeñísimo, esta corriente alterna. Básicamente lo que tenemos acá es una polarización positiva, ¿cierto? Entonces acá va a haber una corriente que se llama emisor, va a haber una corriente de emisor que es I sub E0 por E a la EV sobre K sub BT. Se desprecia el 1, bueno. Entonces, esto se debe entonces a que esta corriente se debe a que en esta unión PN, vamos a tener flujo de portadores minoritarios. Acá van a haber P, van a haber portadores, y esa va a ser la corriente acá. Portadores minoritarios. En este circuito hay portadores minoritarios, entonces hay una corriente positiva, ¿cierto? Los P en este circuito son, cuando entran aquí, son minoritarios. Lógicamente también van a haber acá electrones minoritarios en la región P, que vienen en sentido inverso, pero hay una corriente total así. Esa es la corriente, digamos, de polarización positiva. Y acá está polarizado negativamente. ¿Y cuál es el truco para que funcione el transistor? El truco es que estos portadores minoritarios que vienen de acá, donde son portadores mayoritarios, se diseña de tal manera que esto sea pequeño y que sea fácil que unos portadores P, que están aquí como minoritarios, pasen acá. Y cuando pasen acá ya se convierten también en mayoritarios. ¿Cierto? Se convierten acá en mayoritarios. Entonces la corriente, que normalmente acá es pequeña, ¿cierto? La corriente, que normalmente acá es pequeña, en una polarización negativa, es esta corriente pequeña. Ahora, como están entrando bastantes portadores minoritarios aquí, pero que se vuelven mayoritarios acá, aquí va a haber una gran corriente, entonces, de portadores mayoritarios. O sea, la corriente va a aumentar. Así como acá también, cuando le ponemos acá luz, lo que aumenta es los portadores mayoritarios acá también. Pero en este caso es por una inyección de electrones que en avalancha entran aquí y todos no llegan a entrar a este circuito, sino que algunos pasan a la región P donde son mayoritarios. Entonces, esa es la corriente, ¿no? Y esta corriente de acá, que se llama I sub C, es más o menos, es del mismo orden de magnitud de la corriente, ¿no?, que hay por acá. Es un alfa por IE, ¿no? La corriente es un alfa por IE, pero es el sentido contrario. Entonces, esta corriente, que depende poco de esta resistencia,
entonces va a aumentar, ¿no? Esta señal que uno coloca acá. Este es entonces un amplificador. Acá vamos a tener una señal amplificada. No sé si logré. ¿Algunos ya lo conocen quizás? ¿Hay preguntas sobre eso o no? Vamos a regresar a las diapositivas. No, entonces yo he estado hablando de he intentado hablar de esta parte primero. El n en xn es el n en p por e a la phi sub 0 entre kt. ¿No? Estamos en... Cuando estábamos hablando de esta ecuación o también de este sistema de flujo, ¿no? Los portadores en xn son iguales a los portadores en P por un factor E a la phi sub 0. ¿Sí? Esto es lo mismo, o sea, de aquí si uno despeja acá, si toma el logaritmo, mejor dicho, si toma el logaritmo de esto, es lo mismo que esta ecuación de acá. Si toma el logaritmo es lo mismo que esta ecuación. Pero nos sirve para explicar también lo que pasa cuando hay polarización. ¿Qué pasa cuando hay polarización? Tenemos esto de acá. Esto es lo que yo he tratado de hacer en el dibujo. La nueva polarización es igual a la nueva población en la frontera, esta es la población en la frontera nada más, es la población de portadores minoritarios que hay en toda la región P y por lo tanto también en la frontera antes de que se ponga la polarización positiva. Cuando se pone la polarización positiva tenemos este aumento creo que es este, ¿no? Este valor. Este dibujo ayuda. Pero lo que he hecho hasta ahora, hasta aquí, los cálculos son solamente para este valor y este valor. No la curva, sino para los valores. La curva viene después cuando hay difusión, ¿no? Esto es cuando hay polarización negativa. Al contrario, ¿cierto? O sea, los portadores minoritarios disminuyen. Entonces, eso quiere decir que si va a haber alguna corriente, esa corriente va a ser debido a portadores mayoritarios, ¿no? Las corrientes de portadores mayoritarios son negativas. Esa es la convención que se establece finalmente, ¿no? Ok, y todo eso que está explicado en detalle en las dos referencias que les he dado, el Omar y el Matthew, sirve al final para explicar esta curva, pero también para explicar el funcionamiento del fotodiodo, ¿no? En el fotodiodo se trabaja polarizando el fotodiodo negativamente. Primero, si es fotodiodo, lo polarizamos negativamente, pero va a haber una corriente negativa, digamos, aumentada, corriente negativa aumentada, debido a que todos los portadores que genera la luz se convierten en portadores mayoritarios, electrones acá y huecos acá. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico los arrastra en esa dirección. El campo eléctrico de la zona de carga. Esta es la zona de carga, ¿no? Y cuando no hay voltaje aplicado, se tiene una celda solar
o una celda fotovoltaica, ¿no? Y estas son algunas cuestiones técnicas. Y el transistor, vamos a hablar del transistor antes de ver el transistor. Es lo que tienen acá, lo que les decía yo, una polarización positiva en este lado, una polarización positiva. Aquí no se aprecia mucho, pero es importante en la práctica hacer notar que la geometría tiene que ser de tal modo que estos portadores P, que van a pasar primero a N como portadores minoritarios y que después van a pasar al otro P como portadores mayoritarios, para que suceda eso, la geometría tiene que ser tal que esta N sea pequeña o esté rodeada por ambos a la vez. Se le dé una geometría especial, digamos, ¿no? Circuito colector polarizado negativamente y una resistencia por donde va a pasar la corriente negativa, ¿cierto? La corriente debida a portadores mayoritarios. Esta corriente debida a portadores mayoritarios. Corriente de portadores minoritarios en este circuito, positiva, y corriente de portadores mayoritarios en el circuito colector, ¿no? Acá esto era para mencionar que este trabajo dio origen al premio Nobel de estas tres personas. Sin embargo, este modelo de transistor es solamente debido a Chopra. Ya les expliqué que históricamente el primer transistor fue por los tres, pero el modelo era diferente. Era solamente con germanio, oro y una cuñita aislante en una geometría que ya no es usada, ¿no? Sirvió solamente para el premio Nobel. Estos son los parámetros, mejor dicho, las ecuaciones que intenté escribir en la pizarra hace un ratito. La corriente del emisor, que es esta de acá. La corriente en el colector, que es la corriente que ya existía, que existiría, mejor dicho, si solamente tuviéramos un circuito PN polarizado negativamente, pero este término de acá se debe a la inyección de portadores mayoritarios en el P del circuito colector. Y esto es mayor, esto predomina sobre esto de acá, y por eso tenemos acá que I sub C normalmente es casi alfa I sub E. Y en el voltaje que va a aparecer en esta resistencia, simplemente por ley de Ohm, es este que está aquí, ¿cierto? Y cuando uno quiere saber quiere tener una idea de cuál es la ganancia, simplemente un diferencial de BL, una pequeña cantidad, una pequeña variación del voltaje en la resistencia entre una pequeña variación de este corriente emisor. Si varía esto un poquito, este potencial emisor, este potencial colocado al emisor, esta batería colocada al emisor, si varía un poquito, ¿cómo varía la corriente de salida en la resistencia? Entonces, esta es la relación. Esto diferencial de esto entre diferencial de esto de acá, y este es lo que se llama la ganancia de voltaje de este circuito que actúa como amplificador, ¿no? A ver si me sirve recalcarlo. Lo que he intentado hacer hasta aquí es hacer una analogía entre el fotodiodo y el transistor. En el fotodiodo hay una corriente debida a portadores mayoritarios, que convencionalmente se dice una corriente negativa, y en el transistor también la corriente de colector, la que va a dar lugar al voltaje amplificado,
también es una corriente debido a portadores mayoritarios y por lo tanto también es negativa. ¿De acuerdo? Son huecos con carga positiva pasando en este sentido, ¿no? Pasando. El positivo de la batería está acá al negativo de la, digamos, al tipo N, ¿no? Al material tipo N. Entonces, según el signo de la batería, la corriente debe ser así, ¿cierto? Según la corriente positiva es así. La corriente, esto sí se respeta, ¿cierto? La corriente va a ser así porque son huecos que vienen acá, pero en una polarización positiva. En una polarización que se llama polarización negativa, porque el negativo viene acá. El negativo de la batería al tipo P. No sé, ¿quieren preguntar sobre esto? Vamos a ver. Tengo aquí unas cositas más importantes que decir sobre semiconductores. El diodo emisor de luz. Creo que con esto es suficiente. Esta diapositiva. Esta diapositiva, la fuente apareció 2 veces. Creo que esta literatura que está aquí apareció el día 2014, cuando le dieron el premio Nobel a estos 3 japoneses que están... ¿No están aquí los japoneses? Yo los tenía, se fueron. Ok. Ya, siempre sacan un comunicado del premio Nobel cuando otorgan un premio y este salió junto con ese comunicado. Pero lo he encontrado que este pertenece a un autor diferente. Lo encontré también en... si quieren buscar esta literatura completa, ponen en Google todo lo que dice acá. Aquí está el autor, Safa Kasab. Safa Kasab es el autor de este... Es una especie de artículo de unas 8 o 10 páginas, ¿cierto? Pero vamos a decir rápidamente qué consiste el diodo emisor de luz. El diodo emisor de luz, acá está, es una unión también, PN, haciendo énfasis en que las impurezas donadoras son muchas. Con este signo más que está aquí, significa bastantes impurezas donadoras. Fuertemente dopado. El material tipo N es fuertemente dopado y esto es normalmente dopado, ¿cierto? Entonces, este es cuando están en equilibrio y cuando se coloca un voltaje de polarización, como acá, entonces, como ya habíamos dicho, la brecha, de acá, esta barrera se achica y muchos electrones pueden ir a la zona de carga, pero noten que pasa la zona de carga y se van también a la región P, ¿cierto? Muchos electrones van a la región P. Entonces acá en la región P hay bastantes huecos, ¿no? Hay bastantes huecos en la región P. Entonces los electrones fácilmente, ¿qué significa un hueco? Significa que en la banda de valencia hay un estado que no es ocupado por los electrones. Entonces acá hay electrones en la banda de conducción de este material tipo P. Entonces es muy fácil que pasen a la banda de valencia a ocupar estados vacíos. Y cuando hacen eso, digamos, dan energía, expulsan energía, generan energía. Esa energía, dependiendo del tamaño de este gap, H barra omega, entonces, o H nu, ese nu es la frecuencia. Si ese nu
es rojo, o sea, 630 nanómetros, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es un láser semiconductor, perdón, no es láser todavía, este es un LED, un LED rojo, o puede ser un LED verde, si el gap es un poquito mayor, si el LED tiene unos milielectronvoltios más. Entonces, solo eso es el LED, ¿no? El LED es una unión PN, pero donde hay alta concentración de impurezas negativas. Ahora, vamos a hablar un poquito del diodo láser. ¿En qué se diferencia el diodo láser? Esta es, bueno, ¿en qué se diferencia el diodo láser del diodo LED? Diodo láser del LED. Light Emission Diode. Light Emission Diode. ¿Qué se diferencia? Esta luz es luz no coherente, o sea, no está concentrada como en el láser. Entonces, para ver qué pasa en el láser, cómo funciona un láser, física moderna, quizás han visto ustedes algo. Yo tomé como ejemplo el más antiguo de los láseres, el láser de rubí. Creo que fue en 1963. El más antiguo de los láseres, ¿cómo funciona? Este es un material transparente que se llama rubí. Tiene algunas impurezas. En este momento no recuerdo, no sé si irá por aquí. Aquí solamente dice rubí, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Lo que quería explicar aquí es el fundamento de todo láser, porque este no es el diodo láser que quiero explicar, sino primero cualquier láser. ¿En qué consiste? Un láser es un conjunto de átomos, ¿no? Un conjunto de átomos que tienen varios niveles, ¿no? Nivel fundamental, nivel estado excitado, y normalmente, según Boltzmann, los estados de más abajo están más poblados, ¿no? Por la ley de Boltzmann, E a la menos energía sobre K sub T, quiere decir que los que tienen menor energía tienen mayor población, ¿no? Hay una frase que he dicho algunas veces, quizás no es muy graciosa, pero creo que puede servir para entender. Los electrones que tienen menos energía son bastantes. Los electrones es como la gente que tiene poco poder económico, es bastante, está abajo acá. Y exponencialmente está los que tienen bastante poder económico. Los que tienen bastante energía son pocos, y esos son los que suben, ¿no? No sé si la metáfora servirá, no sé si a algunos les gustará, pero esa es la metáfora. Entonces, baja energía, bastantes, muy poblados, y alta energía, poco poblado. La cosa es que estos normalmente deben ser pocos poblados, pero para eso está aquí esta lámpara. Esta es una lámpara helicoidal que está acá, ¿no? Rodeando al rubí. ¿Para qué? Para generar luz y bombear electrones de aquí para acá. De tal manera que entonces, debido a esta fuente, a esta lámpara, este estado se llena bastante de electrones, ¿no? Está bastante, la población de esto crece bastante. Entonces, es más fácil que los electrones bajen ahora, ¿no? Y o sea, una condición para que se produzca el efecto del láser es tener una inversión de población. Esa es la palabra que está acá. Inversión de población. O sea,
que esta población sea mayor que esta de acá, ¿verdad? Y la otra condición es que no solamente haya emisión espontánea, sino que además haya una que se llama emisión estimulada, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se consigue la emisión estimulada? Poniendo acá un espejo, aquí hay un espejo, aquí dice, ¿no? Espejo totalmente reflectante, y acá un espejo parcialmente reflectante. Entonces, tenemos la probabilidad de que mucha radiación se acumule en esta zona del rubí, ¿no? Entonces, esa radiación estimula a que los portadores de acá bajen. Aparte de la emisión espontánea, bajan por estimulación de la radiación. Esos son los dos requisitos para que haya el fenómeno del láser. En un diodo láser, ¿no? Los que fabrican los diodos láser se preocupan entonces de tener acá. Normalmente, entonces, si tenemos n electrones, todos los n deberían estar aquí, porque estos niveles de energía son más bajos. Entonces, el truco consiste entonces en subir algunos electrones arriba, inyectar algunos electrones acá para tener una inversión de población, ¿no? Fenómeno de inversión de población. Entonces, no sé si tengo 2 minutos. Ya. Ya, aquí está. ¿Cuál es la? Creo que aquí se explica mejor. Lo malo que está al revés, ¿no? Pero no importa. Acá está la región N, ¿no? Y acá está la región P. Sí, aquí dice, ¿no? Región N y región P. ¿Qué significa eso? Que cuando colocamos una polarización positiva acá, estos N bajan, ¿no? Estos electrones de acá van a subir, se establece esta otra zona de acá. Entonces vemos que se llega a establecer una concentración de electrones por acá y una concentración de huecos más acá, ¿no? Entonces, otra vez, es fácil de que los electrones bajen y llenen un estado vacío, y al hacer eso emitan luz. ¿Cuál es la diferencia con respecto al, ¿no? Bueno, hay una diferencia cualitativa, pero aparte de eso hay el hecho de que en este alrededor tiene que concentrarse. Tenemos que asegurarnos de que aquí haya bastante radiación. ¿Para qué? Para que haya la emisión estimulada. Para que haya la emisión estimulada. En el LED no hay emisión estimulada, solamente hay emisión espontánea. Pero además de eso, la diferencia se nota aquí. Lo malo que aquí, este es el libro de Omar. Lo malo es que aquí no han puesto el libro. Este es Matthew. Matthew sí ha ido en detalle. Esto es sin polarización, en francés, sans polarización y avec polarización, ¿no? Esto está más didáctico. Pero acá tiene otro aspecto que se ve mejor. ¿Qué se ve mejor acá? Que los dos materiales, acá había uno que era, a ver, en el emisor había uno que decía N+, que quiere decir que estaba ultra dopado, digamos. Este material era ultra dopado y el P no, normal, ¿no? Por un dopaje normal de huecos. Y acá el P también está ultra dopado. Entonces, de que los dos materiales tienen
son como si fueran independientes. Un nivel de Fermi por acá y un nivel de Fermi por acá, como si fueran metales, ¿no? Esa es una diferencia entre los dos, el láser y el LED. Pero aparte de eso, en esta zona tenemos que asegurarnos de que haya bastante radiación. Y aquí no usan espejitos. No usan espejitos. ¿Por qué? Porque estos son de micra. Es bien difícil hacer un espejo de menos de una micra, ¿no? Entonces no usan espejos, sino que usan el material de que está hecho esto, que es arseniuro de galio. Tiene un índice de refracción alto. Es N igual a 3,5. Y está rodeado de aire, ¿no? El aire tiene un índice de refracción 1. Y la fórmula para reflectancia es N2 menos N1 entre N2 más N1, ¿cierto? Al cuadrado, módulo de eso al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si este material tiene un índice de refracción igual a 3,5 y el aire tiene 1, entonces aquí hay una gran reflectancia, se va a acumular bastante radiación acá y eso es lo que va a producir una emisión estimulada, ¿cierto? Yo creo que eso es lo básico para comprender el diodo láser, ¿no? El diodo láser que ustedes lo compran allá por 20 soles, un LED, no sé, un sol o menos. Y ya vamos a hablar de precios más tardecito. Y este es, digamos, esto es para explicar, pero esto es toda la arquitectura real de un rayo láser, perdón, de un generador de rayo láser, que está detalladamente descrito en este libro que ya les mostré en la clase anterior, Física de Semiconductores y Componentes Electrónicas, Matthew. ¿Cierto? Acá se establecen varias capas. Lo principal son estas dos de acá, ¿no? Pero se producen varias capas para asegurarnos de que, a ver, hay un flujo de electrones que deben ir acá. Acá tenemos bastantes electrones. Y acá tenemos un hueco que no puede pasar acá. Un sistema de huecos, un haz de huecos que no puede pasar acá. Entonces se refleja aquí. Entonces aquí hay acumulación de huecos y acá hay acumulación de electrones. Entonces, es fácil que los electrones vengan ya en su transición espontánea, pero a la vez, como les dije, el índice de refracción del aire y del material del cual está hecho este dispositivo son muy diferentes y eso hace que haya una alta reflectancia. Entonces, no sale, toda la luz que se emite no sale, sino que se acumula acá. Se acumula y eso sirve ¿para qué? Para hacer una transición inducida, ¿no? Ya, ahí dejamos la discusión del láser. Entonces, cuando estaba preparando esta clase, me acordé hoy día de lo que yo hago en el laboratorio, de lo que he sufrido yo en el laboratorio para hacer medidas en este experimento, ¿no? En este experimento, como yo les dije, se hace una reflexión interna total, pero acá se pone una capita de metal, de oro, o en este caso de nitruro de titanio, para que la reflectancia no sea necesariamente 1, sino que se absorba. Entonces nosotros queremos ver que haya absorción. Entonces tenemos que medir cuidadosamente esta luz reflejada, y en algún punto, o en muchos puntos, va a haber reflexión. ¿Cierto? Entonces, detector de luz. Un detector de luz, ya lo mencioné, el fotodetector. Precios. Si usted compra un fotodetector de fábrica, bien bonito, que usted nomás lo enchufa y ya le sale la curva, $500, ¿no? Pero si usted quiere comprar solamente el detector solo, ¿no? La unión PN sola, y usted después se las arregla y ve cómo saca los resultados, entonces eso cuesta $100, hay que importarlo. Pero una manera
de hacer las mismas medidas de luz, estoy hablando, de intensidad de la luz, ¿no? En cierto rango, por supuesto. Después voy a decir cuándo no se puede. Sí se puede, en el rango de que nosotros hemos hecho este experimento, se puede hacer con, con un diodo, como está aquí, o se puede hacer con esta fotoresistencia. Esta fotoresistencia, usted va a Paruro y la compra por un sol. O sea, menos, quizás un poquito más, pero de ese orden de magnitud, un sol. Esta es la fotoresistencia. Entonces va al taller, un pedacito de acrílico, 2 contactos y ya está. La luz llega acá y si esto está oscuro, esto marca una resistencia alta, ¿no? Y si le incide acá luz, láser por ejemplo, entonces va a aumentar la conductividad. Entonces, el cambio de conductividad, si le aplica un voltaje constante, el cambio de corriente, entonces le dice cuánto está cambiando la intensidad de luz incidente. Entonces, una fotoresistencia puede suplir fácilmente a un fotodiodo para hacer medidas en algunos órdenes de magnitud. Pero ninguno de los dos es suficiente cuando uno tiene que estudiar una intensidad de luz muy pequeña, cuando las intensidades son demasiado bajas, microvatios o algo así. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita hacer otro dispositivo que haga una cascada de choques de electrones con fotones. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien tiene en la mente? ¿Se me fue el nombre? Fotomultiplicador. Un fotomultiplicador. Necesitamos un fotomultiplicador cuando las intensidades de luz a medir son muy pequeñas. Ok. Entonces, la fotoresistencia. Vamos a hacer la física de la fotoresistencia. Entonces, si está oscuro, la fotoresistencia tiene esta conductividad. La fotoresistencia tiene esta conductividad. Que ya lo vimos puesto antes, ¿no? Se supone que está hecha de un semiconductor intrínseco. La población, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de huecos. Pero debido a la luz, debido a la incidencia de luz, como está aquí, todo esto es la fotoresistencia, ¿no? Noten que este es un esquema y que esta es la realidad, ¿no? Así viene la fotoresistencia cuando nos compran en Paruro. Entonces, la fotoresistencia, entonces, va a haber un delta N. ¿Por qué? Porque esta luz crea pares electrón hueco, crea Ns en el delta N, en la banda de conducción, y delta P en la banda de valencia, pero delta N igual a delta P, o sea, porque es intrínseco, por cada electrón hay un hueco siempre, los dos son iguales. Entonces, este es el cambio en la conductividad del material. Se hace un poquito de álgebra acá, ¿no? Se puede escribir de esta forma. Entonces depende el cambio en la conductividad. Si tienes el cambio en la conductividad, puedes sacar el cambio en la resistencia también, ¿no? El cambio en la conductividad o el cambio en la resistencia depende de este delta N. Acá el libro de Omar, ¿no? Hace una discusión de cómo obtener una expresión para este delta N. Dice, debido a la luz, tú vas a tener portadores que se van yendo a la región N según esta ecuación, donde G es una rapidez con la que se crean los electrones, pero esos electrones se vuelven a recombinar en una fracción y después se alcanza una posición de equilibrio. Entonces 0 es igual a G, ¿no? Entonces este es el delta N, entonces. El N menos N' delta N va a ser G por tau, o G por tau primo. Bueno, ese es el delta N. Pero ¿qué cosa es G? G es la rapidez con que se producen los pares huecos. Y eso depende del coeficiente de absorción. Todo esto es la absorción por unidad de volumen y por un número
mejor dicho, absorción por número de fotones por unidad de volumen, y el número de fotones por unidad de volumen a su vez es la intensidad de la luz, entre la frecuencia de ese fotón, o sea, mejor dicho, la energía de ese fotón, ¿no? Entonces, el delta N puede escribirse ahora de toda esta forma. Este es el coeficiente de absorción, el tiempo de relajación, la frecuencia, todo. Y va a haber un cambio en la conductividad que tiene que ver con todo esto. Pero en la práctica, todo es más fácil. ¿Por qué? Porque tú dices, a toda esta ecuación, en lugar de aprender todas esas ecuaciones, lo único que te queda en la cabeza es que el cambio de conductividad es proporcional a la intensidad de la luz. ¿Cierto? Y este cambio de conductividad va a ser proporcional a la cantidad de corriente que vas a medir. Aquí tienes que medir un amperímetro, ¿no? La corriente eléctrica. La corriente eléctrica que, que te va a servir para medir acá depende entonces directamente proporcional a la intensidad de luz. Entonces fácilmente mides la intensidad de luz en este experimento. ¿Cuál era? En este experimento la luz en cierto momento va a llegar a bajar. Vas a notar entonces que si hay poca luz, entonces esta corriente va a bajar. Muy sencillo. Muy sencillo y mucho más barato. ¿No? Un sol, 100 soles, y si quieres uno de fábrica, 500 soles. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes hagan un proyecto, tienen que saber, ¿no? Tienen que saber cómo son las cosas, tienen que saber cómo funciona cada cosa. Funcionan igual, pero este cuesta más. Entonces, si quiero hacerlo en forma simple, yo digo, ah, ya esto. Pero si ustedes pasaron el curso sin saber nada, cuando llegan a la práctica, le dicen a su técnico, cómprelo usted. ¿Y qué va a pasar con el técnico? El técnico se va a comprar donde se lo dé más caro, porque hay más posibilidades de que el técnico también gane más. Entonces, hay que aprender un poquito de física, en general, ciencia. Ok. ¿Qué más hay por aquí? Ya, creo que eso es todo. Antes de cambiar de tema, ¿preguntas o no? Semiconductores, ya tienen una idea de qué son los semiconductores, para qué sirven, ¿no? El fundamento básico. Ya saben a dónde ir a leer. El OMAR. Para mí, el OMAR o el MATLAB. Hay varios libros otros de física, pero me gustan esos dos más. Estos son los ganadores del premio Nobel que no los encontraba antes. 2014. Hay varios LED azules. ¿Por qué son importantes el LED azul? ¿Por qué le dieron premio a ellos por el LED azul? No hay un premio por el LED amarillo, el LED rojo, el LED verde. ¿Y por qué hay un premio Nobel por el LED azul? ¿Alguien tiene una respuesta o no? Ahora soy yo el que pregunto. ¿Por qué hubo un premio Nobel especial para el LED azul? LED azul es casi violeta, ¿no? Está bien cerquita el violeta. O sea, alta energía significa un LED azul. Le dieron el premio a LED azul porque en los años, ¿qué año fue este? 2014. En estos años, la gente estaba loca por hacer estos emisores de luz blanca. Y el único que faltaba era el azul para completar la blanca, ¿no? La luz blanca que ustedes ven acá es debido a varios diodos. Quizás hay un verde, un rojo y un azul, no sé si habrá más. Pero faltaba el azul para que salga la luz blanquita, ¿no? Entonces, por eso, entonces la gente se emocionó cuando vio el LED azul que completaba la tecnología para la luz blanca. Por eso le dieron el premio Nobel en el 2014 a estos tres señores. ¿Ok? Dejamos ahí este capítulo y vamos a hablar un poquito ahora de superconductividad.
Normalmente, la superconductividad se define como un fenómeno en el cual un material tiene resistividad eléctrica cero, ¿no? Eso sucede, o sucedía en el año 1911, a temperaturas por debajo de temperaturas críticas que eran del orden de 4 grados Kelvin. Después se fueron obteniendo 10 grados Kelvin, 20 grados Kelvin. O sea, superconductividad normalmente está asociado con resistividad nula, resistencia cero. Pero en la tecnología hay mucha gente que tiende a asociar a la superconductividad no solamente con este experimento, resistencia cero, sino con dos experimentos. Resistencia cero y permeabilidad magnética también igual a cero. Esos son los dos experimentos. ¿Por qué? Porque la otra idea, la permeabilidad magnética igual a cero, te ayudó a razonar y a comprender el fenómeno, ¿no? ¿Por qué la permeabilidad magnética es cero? ¿No? ¿Qué quiere decir permeabilidad magnética cero? Es una manera, digamos, elaborada de decirlo, una manera simple también. Pero permeabilidad magnética cero significa esto. Significa que si tú tienes un superconductor, no importa que tu imán lo trate de acercar desde el norte o del sur, de todas maneras, el imán va a ser repelido. Eso significa diamagnetismo perfecto, o sea, permeabilidad magnética cero, ¿cierto? Esas son las dos características principales de los materiales superconductores. Diamagnetismo perfecto, también se llama, este experimento que ustedes están viendo aquí, pueden describirlo con varios nombres. Uno, como dice acá, efecto Meissner, diamagnetismo perfecto, y el otro es permeabilidad magnética cero, el otro es campo, inducción magnética dentro del superconductor igual a cero, ya van cuatro maneras de describir lo mismo. El campo magnético dentro de un superconductor es cero. Son equivalentes las cuatro formas, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué son equivalentes. ¿Qué otra propiedad tienen los superconductores? Esto es, ¿no? Yo enseñé electromagnetismo muchos años, no sé si algún día volveré a enseñar, pero entonces estos dibujitos son clásicos en superconductores. Esto es cuando acá no hay permeabilidad magnética, casi cero. O sea, pones un campo magnético y acá pones un material con permeabilidad magnética. Cero. Cuando pones un material de alta permeabilidad magnética, se llama un mu material, ¿no? Entonces, las líneas de campo magnético van a venir por acá, dentro del material. Pero en los superconductores no hay nada de esto, sino que el campo magnético siempre va a estar fuera del material superconductor o diamagnético perfecto. Esos son, los tres son ejercicios, problemitas, digamos, relativamente sencillos, o quizás para algunos muy difíciles, pero son problemitas de electromagnetismo 1. Escribir el campo magnético acá, escribir el campo magnético acá. En realidad, este es un problema parecido a este de acá. Acá ya involucra tres medios, ¿no? Ustedes ven acá tres medios. 1, 2, 3. Acá nomás hay 2. Acá también hay 2. Bueno, son problemitas. Pero ya, dejamos ahí los campos magnéticos. Ah, ya. La otra propiedad de los superconductores, voy ahora a describir las propiedades y en la próxima clase, la próxima semana vamos a explicar todas estas propiedades, ¿no? Voy a adelantar una cosa que es muy emocionante en la superconductividad. Todas estas cosas que estoy diciendo acá
se explican estableciendo una sola función de onda. Sí, todos los electrones, ya no son electrones, sino son pares de Cooper. Todos los pares de Cooper de un superconductor son descritos por una sola función de onda. Vamos a decirle la función de onda superconductora. Entonces, con esa función de onda superconductora, que es como una función de onda que resuelve la ecuación de Schrödinger, con esa ecuación de onda tú explicas todas esas propiedades que yo estoy explicando acá, ¿no? Entonces, por ahora estoy escribiendo, después vamos a ver cómo llegamos a esa, entre comillas, función de onda, y volvemos a estos y tratar de explicarlos. ¿No? Entonces, ya habíamos hablado de dos propiedades: resistividad cero, permeabilidad magnética igual a cero, y ahora decimos, ah, sí, pero eso sucede mientras el campo no sea tan alto. Siempre existe una temperatura, por encima de la cual a ver, el campo magnético, no, perdón, no es así. Vamos a decir de nuevo, ¿qué cosa es el campo crítico? Tienes un superconductor, aquí está tu superconductor. El superconductor puede ser superconductor, digamos, entre 0 y 10K. Supongamos que 10K sea la temperatura crítica. Este superconductor puede ser superconductor entre 0K y 10K. Pero si estás a 1K, a 2K, a 9K, a cualquier temperatura entre 0 y 10, tú puedes malograr la superconductividad. ¿Cómo? Aplicándole un campo crítico. ¿Cierto? ¿No? El campo crítico que te malogra la superconductividad cuando tú estás a 0 grados Kelvin es este H sub C0 y recibe el nombre específico, campo crítico. ¿Está bien? Entonces, el campo que malogra la superconductividad en general depende de la temperatura de esta forma. Cuando esta temperatura es 0, entonces el campo crítico es simplemente H sub C. ¿No? O sea que el campo magnético, este efecto Meissner tiene su límite, ¿no? Hasta que el campo magnético es mayor que el campo crítico. Perdón, hasta que el campo magnético crece y alcanza un valor H sub C de T, este que se ve. ¿No? Por ejemplo, acá, el plomo, si estamos a 7 grados Kelvin, no necesitas poner campo crítico, ya se malogró la superconductividad. Pero si estamos a 3 grados, necesitas 700 grados, 7% por acá. Pero si estás a 6 grados Kelvin, ¿cuánto necesitas? Solamente 200 grados para malograr la superconductividad. Ese es el campo crítico. Pero esos eran los superconductores que se llamaban superconductores tipo 1, los primeros que aparecieron, ¿no? Los metales prácticamente. Los metales que alcanzaban la superconductividad a baja temperatura. Pero en el año 86 aparecieron los superconductores cerámicos, y los superconductores cerámicos ya no son tan así como estos, sino que ya no hay un campo tan crítico, sino que pueden ser superconductores para un campo más amplio, para un intervalo más amplio de valores de campo. Entonces se llaman materiales superconductores tipo 2, ¿no? Y son mucho más útiles en la tecnología, ¿no? Que los superconductores tipo 1. Ya, a ver. Ahí quizás algunos necesitan una explicación importante de qué cosa es un material diamagnético perfecto. Voy a escribir en la pizarra un ratito. Voy a tratar de explicar qué cosa es un material diamagnético perfecto. Un minutito.
cuando yo invito a mi laboratorio estudiantes para que comiencen a hacer una tesis, casi siempre su nivel de física experimental es muy bajo. Saben resolver ecuaciones muy bien, inclusive programan y las resuelven con métodos numéricos, todo, pero les cuesta un poquito más trabajar con las manos, hacer experimentos, más experiencia de laboratorio. Entonces voy a decir algo básico acá, para que se interesen en la física experimental. Vamos a ver qué cosa es un material diamagnético y un paramagnético. Material diamagnético o paramagnético. Como si yo tengo un trocito de material, ¿este trocito es diamagnético o paramagnético? ¿Cómo lo sé? Entonces, vamos a hacer un experimento. Vamos a poner acá una especie de péndulo, lo colgamos por acá al materialito. ¿Este es para o dia? Entonces, ponemos acá un imán, pero con una geometría adecuada, ¿no? Un imán con una geometría adecuada, así más o menos, de tal manera de que queden bastantes líneas de fuerza, ¿no? Las líneas de fuerza, por aquí están bien concentradas y por acá están menos concentradas, ¿no? Entonces, en el material diamagnético, supongamos que este sea norte y este sea sur, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber un campo magnético así. En todos los materiales magnéticos, o dia, para, o ferro inclusive, va a aparecer una magnetización. Es equivalente, ¿no? Lo hemos hecho en el capítulo del magnetismo, pero más o menos es equivalente a la polarización en electricidad, ¿no? Si aparece, si tú obtienes un H o un B externo, ¿no? H externo o un B externo, entonces aquí va a aparecer una magnetización, ¿no? Si el campo aplicado es en esta dirección y la magnetización está en esta dirección, eso es el paramagnético, ¿no? Si el campo aplicado está así, entonces la magnetización es así, se llama magnetización, entonces esto se llama diamagnético, ¿cierto? Magnetización opuesta al campo aplicado, es diamagnético. Entonces, acá, si este es norte, este es sur, un material diamagnético va a tener su magnetización así, entonces, su magnetización así. Y se completa, así como este de acá, ¿cierto? Se completa así. Quiere decir que este va a ser un imancito, donde este es el norte, y este va a ser el sur, y va a cerrar su línea de fuerza, su línea de inducción magnética así. ¿Cierto? Es un imancito así. Entonces, este imancito, con este es un polo norte, este es un polo sur, entonces va a ser repelido, ¿no? Entonces, si es repelido, el material es diamagnético. Y si es, lógicamente, el sentido inverso, si es atraído por este campo más fuerte, el material es paramagnético. ¿No? Es una manera de saber si el material es diamagnético o paramagnético. ¿No? Eso es en la práctica, ¿no? Cuando tu material es diamagnético, tienes un materialito, quieres saber si es diamagnético o paramagnético, hay que ponerlo así y ver si es atraído o repelido. Ya, pero en las ecuaciones
ecuaciones. Ustedes saben las ecuaciones del magnetismo, física 3, teoría de campos 1, B igual a mu sub 0, H más M, ¿cierto? Y M, a su vez, es mu sub 0, G magnético por H. O sea que B es igual a mu sub 0 por 1 más G sub M por H. Entonces, G sub M mayor que 0 es paramagnético. Y G sub M menor que 0 es entonces, ¿sabe? Ya magnético. Esa es una manera de decirlo. Pero mayor que 0, en la práctica hay tres tipos de materiales: los paramagnéticos, los diamagnéticos y los ferromagnéticos, pero este mu que está aquí, 1 mu sub 0 por 1 más G sub M, o sea, mu sub 0 por mu relativa, este mu relativa, ya sea para los dia o para los para, este mu sub R es casi 1. Vamos a ponerlo acá. Mu sub R, dia o para. ¿Qué quiere decir? Que el G sub M es una cantidad muy pequeña. Es 0,0005 o menos 0,005. En ese orden de magnitud. Es una cantidad muy pequeña el G sub M. O sea, los materiales diamagnéticos o paramagnéticos se les puede considerar como mu sub R igual a 1, como ya lo hemos dicho en óptica, ¿cierto? Cuando estamos haciendo propiedades ópticas de los sólidos, hemos usado mu sub R igual a 1, porque esta cantidad es muy pequeña, ¿no? Entonces, dos cosas: materiales diamagnéticos en la teoría y en el laboratorio. Acá pues en un laboratorio uno puede probar con berilio o con aluminio, uno es para, otro es dia. Grafito también creo que es dia. Ok. Pero, entonces ya tenemos una idea de lo que es diamagnetismo. ¿Qué significa diamagnetismo perfecto entonces? Diamagnetismo perfecto, podemos decir simplemente que G sub M igual a menos 1. G sub M igual a menos 1 y por lo tanto la mu es 0. Entonces el B dentro del material también es 0. Eso es diamagnetismo perfecto. ¿Cierto? Diamagnetismo perfecto. Y una forma de explicarlo con líneas de fuerza, es decir, si yo tengo acá un imán, el experimento que estaba en el dibujo, que puede ser también al revés. Poner acá un imancito norte-sur, ¿cierto? Y decir, aquí está mi trozo de superconductor. Entonces, diamagnetismo perfecto quiere decir que el campo que está aquí va a ser así, las líneas de fuerza van a venir así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la magnetización va a estar así. Esta es la magnetización. Dentro del superconductor hay una magnetización. Y esa magnetización va a ser tal que este se llama polo norte y este se llama polo sur. De tal manera que norte con norte se van a repeler. Entonces, el superconductor siempre es repelido por el imán. Y, lógicamente también si lo ponemos al revés, porque si fuera al revés, la línea de las flechitas cambian, pero las dos cambian. ¿Entiendes? Entonces, el magnetismo perfecto significa que su n igual a menos 1, mu igual a 0,
todos los imanes son rechazados, o al revés también, todo material superconductor es rechazado por cualquier campo magnético. Interesante. Ese es el efecto Meissner. Pero, cuando uno va viendo más cosas, ve que también hay experimentos. Ustedes pueden ver el video, les voy a mandar una dirección de video, pero seguro algunos ya lo conocen, donde hay un tren que da una vuelta, ¿no? Una línea, un griego, pero un griego magnético, y se pone un superconductor y el conductor va dando vuelta. Ese principio puede servir también, ¿no? Este tipo de materiales que se usa aquí puede servir también para que ustedes tengan un imán, norte, sur, y el superconductor lo ponen aquí y también se va a quedar. Esos son los superconductores tipo 2. O sea, en un superconductor tipo 2, no solamente el material puede levitar, sino también puede ser colgado del campo magnético de un imán. Esto, en el video que les estoy comentando y que en algún momento les llegará, si ya no lo tienen, ustedes pueden poner en Google cuánto la y sale el video que les estoy diciendo. O sea, el superconductor queda atrapado en el campo. Sería uno de los objetivos de este capítulo va a ser tratar de explicar por qué sucede eso, ¿no? Quantum locking. No es solamente el efecto Meissner, sino también hay experimentos inversos. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Profe, una consulta. En la última explicación que ha realizado, si un material es diamagnético y está cerca al polo norte de un imán, entonces adentro se formaría una magnetización en sentido contrario siempre, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué diferencia hay entre que sea diamagnético, perfectamente diamagnético, o solo diamagnético si siempre se va a formar una magnetización en sentido contrario y por tanto siempre va a ser repelido? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Yo creía que había quedado claro. Es el orden de... Creo que es porque, claro, ahí se contrarrestan, ¿no? los campos magnéticos se anula en el material el campo magnético. Entonces, eso ya hace que haya una repulsión, ¿no? A ver, no, en este experimento que les decía al principio, en este experimento, este es el diamagnético, ¿cierto? El material diamagnético, este es el imán, ¿ya? Entonces va a ser repelido, pero esa repulsión es bien suave. ¿Por qué? Porque el G sub M es 0,0005. Es pequeñísima. El diamagnetismo es un fenómeno de orden de magnitud muy pequeño, ¿no? Hay que hacer experimentos muy delicados para ver eso. En cambio, en el superconductor, el G sub M es -1. ¿Entienden? Esa es la diferencia, el orden de magnitud. La susceptibilidad, o sea, acá, por decirlo de alguna manera, hay algunos átomos que se van a orientar en sentido contrario. Hay algunos cuantos átomos que se van a hacer, este es el campo aplicado y la magnetización. Pero este es el diamagnético. Y en el diamagnético perfecto se crea una magnetización enorme, tan grande como el campo aplicado, que anula el campo H aplicado. Esa es la diferencia, el orden de magnitud entre diamagnético y diamagnético perfecto. La diferencia es el orden de magnitud.
Ah, bien? ya. Entonces, por eso el diamagnético perfecto, la magnitud hace que sea suficiente para vencer la fuerza de gravedad y por eso levita. En cambio, en el otro igual se va a caer. Sí, porque es muy pequeña, sí. Sí, Ah, claro, ya. ya. Profesor, disculpe, no sé si puede aclarar de nuevo así de manera rápida el último fenómeno que explicó, el quantum looking. Es que sí, es que no se cortó y no lo entendí bien. No, lo que yo les acabo de decir es que el efecto Meissner está acá, el imán y el superconductor levita. Digamos, eso es lo que se enseña en superconductividad básica, digamos, desde hace años, que en todos los libros se menciona el efecto Meissner, ¿no? Digamos, el Omar, el Pittel, te mencionan el efecto Meissner, pero no te mencionan el quantum lacking. El quantum lacking es un experimento nuevo que se ha popularizado, digamos, ahora con los superconductores cerámicos, que son superconductores de tipo 2, ¿cierto? Y los superconductores de tipo 2, como les mostré hace un rato, en las curvas, en las diapositivas, hay dos curvas, pero para comprender el quantum lacking todavía vamos a demorar. Pero de todas maneras, hay dos curvas, una así, campo crítico, y el material deja de o sea, esa es la magnetización, ¿no? Digamos, es menos la magnetización, ¿no? Porque el campo es así, positivo, y la magnetización va a ser opuesta de tal manera que los dos se van a cancelar. Y eso sucede hasta un campo crítico, ¿cierto? Esa es una de las diapositivas que están ahí. Pero ese es tipo 1, superconductores tipo 1. Y en un superconductor tipo 2, la cosa no es así, sino que no es abrupta la caída, sino que si esto es, digamos, 1000 Gauss, vamos a exagerar, normalmente es 500, 600, pero vamos a exagerar. 1000 Gauss, entonces después ya no es superconductor y cae la magnetización a cero, ¿cierto? Porque ya no, el material deja de ser superconductor, deja de ser diamagnético perfecto, ¿cierto? Mientras es diamagnético perfecto, menos M, que es proporcional a H, hasta ahí nomás. Pero en el superconductor tipo 2, esto va decayendo hasta llegar acá, digamos, a 100.000 Gauss. Demora en decaer. Y el material, cuando está en este estado, es una mezcla. Es muy importante. Es una mezcla tiene dominios superconductores y dominios de metal normal. Entonces, ese metal normal le permite que haya acá líneas de fuerza, ¿no? Permite que haya líneas de fuerza que lo atrapen digamos, al material, entre comillas, superconductor tipo 2. Mejor ahora, se entendió un poquito más. Vamos a hablar en más detalle en la próxima clase, pero por ahí vamos, esa es la idea. Ok, profesor. ¿Ya? Por favor, pongan Quantum Lacking en Google y vean ese video. De todas maneras, le voy a mandar, voy a poner en el Classroom la dirección donde pueden verlo más rápido, ¿no? Ok. Entonces, es una parte interesante, ¿no? Lo que he hecho ahora es enumerar algunas propiedades de los superconductores, ¿no? Básicamente 3, efecto Meissner, resistividad 0, donde no hay mucho que hablar, y el campo crítico. Hay otras propiedades de los superconductores que son muy importantes. Por ejemplo, pasa desapercibido, parece que no fuera tan importante, pero el efecto isotópico
fue muy importante para que los autores BCS, Barden, Schiffer, no me acuerdo del otro, BCS, ¿no? Ya, estos tres autores de la teoría BCS se dieron cuenta de que había una, Barden Cooper y Krieger. Estos tres autores, decía, se dieron cuenta de que había una diferencia en la temperatura crítica del mercurio y del mercurio. Hay varios tipos de mercurio. Hay un mercurio cuya masa atómica es, digamos, 92, y hay un mercurio cuya masa atómica es 98, ¿no? Se llaman isótopos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de electrones, pero su masa es diferente porque tienen más o menos neutrones. Entonces, el efecto, esos tipos de mercurio tienen diferente temperatura crítica. ¿A qué lo lleva a la conclusión? Lo lleva a la conclusión de que la superconductividad algo tiene que ver con la masa de los átomos. ¿Y qué será ese algo que tiene que ver con la masa de los átomos? Los fonones, las oscilaciones de los átomos, los fonones. Entonces, había que introducir en la teoría de la superconductividad la interacción de los electrones con los fonones. Y se desarrolló una teoría muy elegante, ¿no? Que fue la que les valió el premio Nobel. O sea, el efecto isotópico es otro de los experimentos que contribuyó al desarrollo de la superconductividad. Una más, otra propiedad importante de los superconductores. Los superconductores tienen, en principio, digamos, los primeros al menos, los primeros que se descubrieron eran metales. Y la característica de los metales, ¿cuál es? Sus electrones están distribuidos con energías de 0 a una energía de Fermi, ¿cierto? Entonces, otra propiedad que se dedujo, de los superconductores es que, en realidad, los superconductores no tienen niveles de energía solamente entre 0 y el sub F, sino que por aquí hay un gap. O sea, hay una zona donde está prohibida la densidad de estados. ¿No? En un superconductor se supone que hay un continuum de estados, pero se termina de, digamos, de llenar los estados cuando colocamos electrones hasta ese F. Entonces, se demostró que hay un pequeño gap. Hay un pequeño gap que se llama el gap superconductor. Digamos, los superconductores de tipo 1 son metales, pero su estructura electrónica es tal que tiene un gap superconductor cerca al nivel de Fermi. Cerca al nivel de Fermi hay un conjunto de estados donde no puede haber electrones. La densidad de estados es 0. ¿No? Y eso se descubrió como medio raro, pero los físicos de antes se dedicaban a esto, no le cerraron el laboratorio por COVID, podían trabajar tranquilo. Y se descubrió porque la capacidad calorífica, que normalmente se encuentra en Debye, viene así. Entonces, para estos materiales, venía así y hacía un pico que después caía acá exponencialmente. ¿No? Entonces, esa caída exponencial de la curva de su P versus T lo llevó a que aquí hay entonces un gap. Y ese gap fue clave para entender entonces la superconductividad. ¿No? ¿Qué más? A ver, hay aquí en estas diapositivas, en la primera parte de las diapositivas, sin hacer todavía mucha teoría matemática,
teoría de segunda cuantización, ¿no? Algo básico, haciendo algo básico. A ver, ¿tengo cuánto? Todavía tengo como 5 minutos, muy poco. Ya, esto aquí lo vamos a terminar. Entonces, estos señores que están aquí en la foto se llaman los hermanos Londo. Los hermanos Londo dieron una explicación curiosa al efecto Meitner. Es importante que ustedes manejen estas ideas. ¿Cómo los hermanos Londo explicaron el efecto Meitner? ¿No? Entonces, el efecto Meitner significa B igual a 0. B igual a 0 dentro del superconductor. Entonces, B igual a 0 dentro del superconductor. Voy a hacer breve. Los hermanos Londo demostraron que dentro del superconductor, en realidad, estrictamente hablando, dentro del superconductor, el campo magnético no es 0, sino que a partir de la superficie cae bien rápido, exponencialmente, y hay solamente una pequeña longitud donde hay un campo magnético. El campo magnético decae a partir de la superficie exponencialmente dentro del superconductor. Cae exponencialmente. Entonces, eso fue un avance en la teoría de la superconductividad. Eso todavía es una explicación clásica para hacer esta afirmación, para dar esta explicación del efecto Meitner, en su versión B campo magnético dentro del superconductor de SEO, introdujeron una ecuación nueva que a nadie se le había ocurrido. Se llama la ecuación de Londo. Es esta que está aquí. Ustedes se acuerdan de la ley de Ampère? ¿Qué dice la ley de Ampère? La ley de Ampère. Rotacional de B igual a J. ¿Se acuerdan o no? Esta es la ley de Ampère. Rotacional de B igual a J. Entonces, para demostrar que el campo magnético decae exponencialmente dentro del superconductor, los hermanos Londo hicieron un razonamiento físico-matemático un poco raro, pero nos convencieron de que también existe una ecuación parecida a esta, pero al revés. Rotacional de J es igual a B. ¿Entienden? Rotacional de J es igual a B. Introdujeron esta ecuación, rotacional de J igual a B, y de las dos, ¿no? Ya algebraicamente obtuvieron, porque en este JZ, a ver, sí, este JS que está aquí, se puede poner como rotacional de B. Y la divergencia de B siempre es 0, rotacional, el gradiente de la divergencia, menos nabla cuadrado B, etcétera, identidad vectorial. Entre estas dos sacaron esta ecuación de acá. ¿No? Entonces, gracias a esta contribución de los hermanos que acuñaron una nueva ecuación que se llama la ecuación de London, se pudo demostrar que el campo magnético dentro del material cumple también esta ecuación. Y cuando estamos con esta ecuación, entonces las soluciones en esta ecuación son justamente exponenciales. Esta ecuación en 3 dimensiones es equivalente a esta ecuación en 2 dimensiones, que es que tiene, mejor dicho, una solución exponencial así. ¿Ok? Ese es lo básico de superconductividad, ¿no? Después vamos a ver cosas más elaboradas que tienen que ver más con la mecánica cuántica, pero para un primer contacto con la superconductividad, por ahora yo creo que lo dejamos ahí. ¿Está bien? ¿Más preguntas o no? Ok, seguimos hablando de superconductividad el lunes. Y pasado mañana la práctica es solamente sobre semiconductores, ¿no? Revisen bien los problemas 18, 19, 20 del libro de Omar. Y si ya encontraron, esa es una pregunta que creo que les puedo hacer.
Ya chequearon si pueden bajarse por internet el libro de semiconductores en francés, que el autor es Matthew. ¿Pueden bajárselo o quieren que yo les mande? ¿Se lo pueden bajar? ¿Ya lo bajaron? Matthew. Si encuentran el Matthew, es el capítulo 2 el que estamos hablando. Pero no todo el capítulo 2, sino 2.1 y 2.2 nada más. El 2.3 ya es transistores. Transistores he tomado un poquito nomás de lo malo. ¿Ok? Lo dejamos ahí. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profesor, ¿qué Hasta capítulo es luego. el Amán? Omar. Son capítulos 6 y 7. Gracias. Ok. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.